Tenga listo el tinto que ya llegan los huevos, revueltos y salidos de la cocina del ministro de Defensa Iván Velásquez, porque hablaremos de su política de seguridad. Velásquez fue uno de los salvados del remesón que hubo en el gabinete del presidente Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ricardo González Duque y hoy es jueves 4 de mayo. Bienvenidos a nuestro huevo número 300. El manejo de la seguridad es uno de los temas que más le cuestionan al presidente Gustavo Petro, por lo que la oposición señala a su ministro de Defensa Iván Velásquez de no tener un rumbo claro. A pesar de eso, el presidente decidió dejarlo en su cargo. Las cifras que dejan casi 9 meses de Petro en el poder muestran luces y sombras. Por un lado, bajaron los asesinatos de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz con las FARC, pero subieron las masacres y los enfrentamientos entre los grupos armados. Y en medio de la prioridad que el gobierno le ha dado a la paz total, ha habido una caída de la iniciativa de la fuerza pública en el conflicto. Frente a estas críticas, el ministro hizo una movida audaz. Presentó su política de seguridad que le sirvió para enfrentar la moción de censura que tuvo en la Cámara. Ese plan es la carta de navegación para tomar el rumbo que le dicen no existe en temas de defensa en el país. El documento plantea darle más importancia a la protección de las poblaciones que atacar a los grupos armados y también tiene virajes en la lucha contra el narcotráfico, la protección ambiental y la cooperación con Venezuela. El reencauchado ministro Velásquez ejecutará este plan con las fuerzas militares y con un aliado que aún no llega a su cargo, el designado director de la policía, el general retirado William Salamanca, pendiente de ser posesionado. Vamos a desmenuzar este plan de seguridad con Santiago Rodríguez, que cubre conflicto en La Silla. Santiago, hola, gracias por estar por acá de nuevo. Gracias. Encantado de estar en el huevo número 300. Empecemos hablando aquí de las críticas al ministro de Defensa que algunos lo daban por fuera del gobierno. ¿Cuáles son esas quejas en su contra? Bueno, la queja con el ministro es la situación de orden público y la percepción de que hay una falta de iniciativa en la fuerza pública a causa de los ceses al fuego que decretó Petro. Una percepción agudizada por eventos como el de Los Pozos en Caquetá, donde fueron retenidos 79 policías por parte de los manifestantes que, según inteligencia militar, estaban infiltrados por las disidencias de Iván Mordisco. Y también hay otros hechos como el paro minero del Bajo Cauca, los secuestros a uniformados y la emboscada del ELN en Catatumbo, que dejó a 9 soldados asesinados. Eso ha tenido efectos políticos como el reclamo de muchos gobernadores por la falta de seguridad y el pedido de libertad y orden, que es la frase del escudo nacional. Por eso, de manera hábil, Velásquez presentó ese documento justo antes de ir al debate y ha respondido a las críticas por una supuesta demora en la expedición de este documento clave, diciendo que, a excepción de Iván Duque, siempre esa política salía por esta época. La de Santos se conoció en abril de su primer año y la de Uribe en junio de su primer año. Bueno, pero vamos a mirar este documento en algunos de sus puntos, que presenta varios cambios, bastantes, respecto a la forma en la que veía la seguridad el anterior gobierno. Arranquemos por 2 de ellos, el papel de Venezuela y los llamados objetivos de alto valor. ¿Cómo son? Bueno, con Duque veníamos de un discurso que miró a Venezuela como una amenaza. ¿Sí? En el diagnóstico de su política de seguridad hablaba de, abro comillas, regímenes no democráticos que amenazaban a la seguridad nacional, y tanto así que Duque denunció a Venezuela en las Naciones Unidas por proteger a las guerrillas colombianas. De acuerdo. En la política actual no se mencionan amenazas internacionales que hagan referencia a Venezuela. Además, el ministro Iván Velásquez confirmó que hay un tipo de cooperación en temas de inteligencia. O sea, que se está compartiendo operación con el régimen de Maduro. Dijo que la información que reciben en cooperación con los gringos no se la pasan a Maduro, pero que la que obtienen por cuenta propia sí. No es una cooperación aceitada de todas maneras, sino que se está construyendo por 2 vías. Los viceministros de defensa y los comandantes de la fuerza pública de ambos países. Okay. Bueno, el otro tema que cambia respecto a la visión de Duque es el discurso de los símbolos del mal y el que la hace la paga. Algo que se traducía básicamente en perseguir a grandes cabecillas como Toniel y Gentil Duarte. Esos son exactamente los objetivos de alto valor. ¿Ya no los van a perseguir? Sí, ahora Petro no tendrá la prioridad en esa persecución y enfocará las capacidades militares y policiales en proteger a las comunidades de las afectaciones humanitarias que causan estas personas. Esta visión está alineada como una estrategia de seguridad para la política de paz total. Pero más allá de eso, no es muy claro de cómo se va a priorizar territorialmente, cómo se fortalecerá la inteligencia y qué se
prometen esta política pública. Toda esa falta de comos puede convertirse finalmente en el talón de Aquiles, aunque aquí el gran cambio que vemos es el enfoque de la lucha contra el narcotráfico, de la que incluso Petro habló con el presidente Biden en Washington. Sí, ese es quizá el mayor giro aquí, uno de los más criticados además por la oposición. Dentro de la política de seguridad colombiana siempre hay un enfoque antidrogas, en especial contra la cocaína. Y con Duque existía una obsesión de volver a la erradicación forzada para bajar las hectáreas de cultivos ilícitos. Ahora Petro busca totalmente lo contrario, la idea es erradicar lo mínimo. El ministro Velázquez habla de una meta de erradicación de solo 28.000 hectáreas. Eso no es ni la mitad de lo que se erradicó el año pasado, pero es un cambio de indicador que Velázquez ha defendido en diferentes escenarios. ¿Y ese cambio para qué? La idea es fortalecer la incautación de toneladas de cocaína, de los insumos necesarios para hacerla, la destrucción de laboratorios de cocaína y no solo de pasta de coca. Y también insistir en la persecución del lavado de activos, que es finalmente la parte de la cadena que afecta a los grandes narcos. Bueno, pero en últimas, ¿todo esto cómo va a lograr disminuir militarmente a los grupos armados ilegales? La política plantea claramente que la principal apuesta para disminuir las afectaciones a las comunidades es la paz total. Y que la política de seguridad debe ser complementaria y apoyar esos esfuerzos que hace el gobierno, en los que prima la negociación y el sometimiento a la justicia. En una de las estrategias de la política se lee que ese planteamiento no es igual a debilidad y se plantea un esfuerzo para desarticular estas bandas muy enfocado en el trabajo de inteligencia. Pero de nuevo, no es muy claro el cómo, qué parte de la inteligencia se va a fortalecer, cuáles serán las operaciones que ayudarán a la paz total, y tampoco es claro el plan B, si los grupos armados no muestran voluntad de paz. Claro, Santiago, para todo esto, por supuesto, tenemos que tener director de la policía, ¿no? ¿Cuándo llega el general Salamanca? Bueno, llegó ayer. Hasta ahora había estado en Miami, donde estaba terminando de resolver su paso por el consulado en esta ciudad de Estados Unidos. Recordemos que Petro lo nombró allí después de que este pasó como coordinador del equipo de empalme del presidente en el sector defensa. Sí. Ahora Salamanca llega con varias tareas. Dos muy claras que he podido confirmar es que tiene la orden de fortalecer la transparencia dentro de la policía y además de hacer realidad el proyecto de transformación de esta institución que lo han trabajado varios ya exdirectores. Y bueno, su experiencia como enlace en el Congreso de la Policía que tuvo Salamanca también lo perfila como un tipo con las habilidades políticas necesarias si el presidente Petro decide presentar el cambio de ministerio de la Policía ante el Congreso. Bueno, pues con todo esto el ministro Velázquez ahora va a tener que demostrar con hechos que realmente esta política le sirve al país para que algunas regiones vivan mucho más tranquilas. Santiago, gracias por estar por acá. Gracias por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. El consumo de licor y drogas en sitios públicos va a seguir restringido. La Corte Constitucional avaló la medida, aunque les pidió a los consejos de ciudades y municipios que regulen los sitios en los que aplican las sanciones del Código de Policía. El presidente Gustavo Petro se reunió con el rey Felipe VI de España y también dio un discurso en el Congreso de los Diputados sobre Colombia y cambio climático. Mientras hablaba, se ausentaron los parlamentarios de Vox, el partido de la extrema derecha. Y en el partido de la U aún no hay humo blanco sobre la posición que tomarán frente al gobierno. Los 10 senadores y 16 representantes del partido aplazaron para la próxima semana la decisión entre ser independientes o mantenerse dentro del gobierno. Todas las movidas de poder ya están en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana arranca el día con su desayuno político favorito. Antes de finalizar, queremos agradecer a toda la comunidad de Huevos por estos 300 episodios. Hemos crecido mucho y todo es gracias a ustedes. Seguiremos trabajando para que todas las mañanas tenga listo su desayuno político favorito. Soy Ricardo González Duque, nos escuchamos mañana.